Paz a vosotros, soy José María, bienvenidos a este Centro Holístico Despertar con estas cápsulas de autoconocimiento. Filosofía y Zen y la física cuántica. A través de esta gran ciencia, conociendo parte de sus, experiencias, descubrimientos que han hecho, vamos a comprender las religiones, porque hay muchas similitudes. Por ejemplo, hablando de la Biblia, se dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y por ese verbo Dios todas las cosas fueron creadas. ¿Qué es el verbo? Estoy hablando. De hecho, nuestra garganta tiene forma de útero. ¿Qué es un útero? En el útero se crean los seres. Entonces, cuando hablamos es una vibración, y esa vibración es una frecuencia, y la frecuencia, todas las frecuencias tienen información. Entonces se dice que Dios creó todo. La física cuántica afirma que somos energía y que esa energía, toda esa energía, los pensamientos, las galaxias, la materia, está hecha de energía, nada más que percibimos por los 5 sentidos 3 dimensiones, largo, ancho y alto, y el espacio continuo tiempo, donde se van procesando todo lo que es las cosas en sí, digamos la vida. Pero realmente solo está el presente. En el pasado vivimos el presente, en este momento estamos viviendo el presente, y en el futuro siempre está el presente. Entonces todo está en el eterno presente, porque el 99% de la energía es posibilidad. Son parte, de lo que la física cuántica habla. También habla del fenómeno de la ley del observador, que lo que observamos va a empezar a crecer y se va a empezar a formar, porque la energía cuántica estudia los bloques de partículas cuánticas que llegan a concentrarse y forman los objetos a través del espacio continuo tiempo. Pero todo surge del pensamiento, todo surge de los pensamientos, de la energía de Dios. Esto es importante. De hecho, nosotros tenemos un cuerpo, y ese cuerpo está creado por órganos, los órganos por células, moléculas, átomos, y los átomos por las partículas cuánticas. Que en esas partículas cuánticas hay un gran espacio, un vacío. El Zen te dice es el vacío iluminador, donde hay que percibir. Un maestro percibe la energía y percibe la materia como un todo. Imagínense ver un cuerpo y ver dentro del cuerpo, ver el aura. Esas son las facultades de un hombre, de un hombre despierto, de un gran maestro. Y tarde o temprano, la física cuántica nos va a hacer comprender las religiones, y la religión y la ciencia se van a unir, que esto es maravilloso. Viene una nueva ciencia que vamos a dejar tantos dogmas, que esto es importante, porque la filosofía Zen te dice que es una enseñanza completamente ininteligible. Quiere decir que no vamos a utilizar tanto la mente, vamos a utilizar la mente para conocer y practicar, pero no para estar pensando y deduciendo, como tantas dogmas hay, como tantas religiones que están institucionalizadas, que se perdió la esencia. Y entonces hay ciertos comportamientos, cierta moral, que la moral es nada más del tiempo, nace en el tiempo y muere en su tiempo. Pero hay algo respetando las leyes, por eso te dicen, respeta las leyes, las religiones, que te portes bien. Porque si te portas mal, porque si tienes estados mentales adversos, de violencia, de ira, de codicia, que actualmente nuestro mundo está lleno de codicia, porque existen guerras, el ego, la mitomanía, el querer ser más, el querer tener más, eso es del ego, no es de la esencia que se llama alma. Con eso nunca vamos a
tener la autorrealización, el despertar de la conciencia, estar iluminados. Entonces, eso es lo que trabaja el Zen. Te enseña que dejes de pensar, observes tu mente, comprendas tu mente y entres a ese gran vacío, a ese estado que le llaman Satori, hablando en japonés, Samadhi, de una forma hindú. Y se desarrollan los siddhis, que son los poderes, como la clarividencia, la telepatía, el verlo todo. Esto es muy importante. Entonces la mente se va purificando, se va quitando esa basura, que hay una película que me recuerdo ahorita, que se llama El Camino del Guerrero, una vida real de alguien que se ilumina, que le aparece el maestro. Así como en esto que estoy hablando, me acuerdo de una parábola de un maestro sufí, Nasruddin, que un día iba caminando en la playa preocupado, pensando, porque quería llegar a Dios, estar con Alá más bien. Entonces vi un niño que estaba haciendo un hueco en la arena y iba al mar y quería coger el agua con sus manos y a llevarla a ese hueco y llenarlo. Entonces él llega y le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres hacer? Si en el transcurso que agarras el agua se te va a ir de los dedos, de las manos, y cuando vengas aquí ya no vas a tener nada de agua. Pues le dice el niño, trato de meter el océano aquí, de todo el mar del océano ponerlo en este lugar. Le dice el maestro, eso es imposible, Nasruddin. Y entonces el niño era un maestro que había aparecido como niño, porque recuerden que cuando el discípulo, el estudiante está preparado, el maestro aparece. ¿Qué es un niño? Es la inocencia, el niño no piensa, vive en el eterno presente. Y dice una enseñanza, dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino. Prácticamente algo de la física cuántica te habla de reinos, o sea, perdón, de reinos o dimensiones. Existen muchas dimensiones, esas dimensiones son diferentes frecuencias, donde algunas religiones hablan de ángeles, ¿por qué no? Si el 99% de la energía es posibilidad, todo ya existe. Entonces, con los poderes de la meditación, de tener la mente serena, se capta todo eso, que es importante. Ahora, el Zen, cuando llega a esa iluminación, se le llama Wu, W-U, que se utiliza también como mantra y se pronuncia como el silbido del aire, que es el aire, es el espacio vacío. No se ve. Y todo lo que viene, todo lo que sentimos, vivimos, todo lo que palpamos viene de una energía. Los pensamientos no se ven, las emociones no se ven, y son lo que detecta los maestros. Tenemos un aura, un cuerpo electromagnético, que ahí está todo nuestro pasado, como una pantalla, donde se muestra lo que hemos vivido, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, para este Wu, que se pronuncia, se inhala profundamente y se asemeja como el silbido del agua, del aire. Y así está hasta que la mente quede serena. ¿Y qué es el estado de serenidad? Cuando la mente deja de pensar. ¿Qué es la función de ella? La mente piensa. Hay más de 50,000 pensamientos al día. Es lo que está, digamos, registrados en la ciencia. Y en esos pensamientos, cuándo son unos positivos y cuándo son otros de preocupación, de ansiedad. Y todas esas preocupaciones, esas emociones o pensamientos adversos quitan energía. O se forma una energía, digamos, un poco adversa que nos impide desarrollarnos. Entonces, estas cualidades tiene lo que es el estado de Wu, de entrar
a ese estado de iluminación que ya existe, que está dentro de nosotros, no tenemos que crearlo. Pero la mente busca algo. Entre más busquemos nos podemos perder, que es parte de muchas religiones, que son puros dogmas, son institucionalizadas, entonces nos enseñan cómo comportarnos, pero grandes personajes que están dentro de esos grupos no están despiertos, son guías de ciegos, y con todo respeto lo digo, pero lo que es. Entonces, cuando una persona tiene esas experiencias, esos estados meditativos, cuando logra percibir en un momento dado, estar meditando, que hay una capacidad asombrosa de sentirlo todo, de vivirlo todo, de ser el todo, en una meditación, te das cuenta, tu mente se renueva, eres otro, eres realmente el que eres. Entonces dejas de ser el que piensas que eres, que en realidad la mente se figura que tiene un cuerpo y porque tiene un cuerpo se le pone un nombre, y ese nombre, esa enseñanza que tuvimos, esa escuela, pensamos que somos eso, soy ingeniero. No, somos seres humanos con capacidades ilimitadas. Entonces dentro de nosotros está la esencia, que es el alma, que es la que tiene que despertar. Y cuando va despertando, esa experiencia nos va iluminando, nos vamos haciendo luz, que somos luz, pero la estamos percibiendo directamente. Y es vacía, dice aquí, que son características. Hay que ver, que el Zen te dice, hay que ver lo vacío, la energía, y lo lleno, la materia. Entonces, imagínense percibir el cuerpo, como les digo, internamente. Cerrar los ojos y dice, quiero ver las células, y verlas, percibirlas. Y entrar a las células y percibir como organismos que tienen una función y que son inteligentes, y de que de acuerdo a nuestros estados anímicos, nuestros pensamientos, van accionando. Entonces la mente es un órgano de percepción que percibe, pero también es un órgano de reacción. El contenido que le hemos metido es lo que nos va a hacer reaccionar. Si nos enseñaron a ser violentos, pues nuestra mente va a actuar violentamente, porque no aprendemos a serenar la mente. La meditación del Zen es la Mo Chao, que le llama, tener la mente serena. Y cuando está la mente serena, todo es dinámico, todo es fresco, todo es nuevo. Siempre estamos ascendentes, o sea, estamos subiendo a los niveles del ser. Y muchas características más. Y aquí voy a citar ciertos maestros. Bueno, aquí primero, perdón. La práctica del Dharma. Dharma es el camino. El camino se hace por uno mismo, aprendiendo a pensar. Por eso es el budismo Zen. Estudia tu mente. Y dicen que la mente ordinaria, esta que tenemos en la cabeza, que es el cerebro, solamente se llena de conocimiento, pero el conocimiento no te va a realizar. De hecho, hay muchas escuelas pseudoesotéricas que te enseñan muchas cosas, pero nunca, y los maestros que están ahí no tienen virtudes. Es como una carrera. Una carrera se puede estudiar y listo, y se tiene un papel. Entonces, es entrar a la verdadera iluminación conlleva aprender a pensar. El recto pensar, recto sentir y recto obrar, que es el camino del Dharma. Por eso está esta imagen de este ser meditando ya como un estado de samadhi, de éxtasis, de arrobamiento espiritual, como dicen ciertos cristianos. Y aquí cito algunas palabras de algunos maestros de lo que fue para ellos la iluminación, cuando entraron a esos estados de conciencia. Dice, la maravillosa luz es extrañamente irradiante. Libre está de servidumbre la materia y los sentidos. O sea, que la materia no la ves como materia.
porque la materia nos quita atención y nos apegamos a la materia. De hecho, tenemos muchas cosas y cuando se pierden esas cosas sufrimos. ¿Qué es el sufrimiento? Es una ilusión. Estamos diseñados para ser felices y serenos. Y los sentidos, se habla aquí que los sentidos nada más perciben el largo, ancho y el alto, los olores y todo eso, pero hasta ahí llegamos. No sujeta a palabras y letras, la esencia se muestra desnuda en su eternidad pura, que es la esencia, nuestra alma, es todo, la energía pura. Al mencionar esencia, quiere decir que es un principio, que es una generación de todo. Se muestra desnuda, sin ningún atavío, sin ningún sueño. El mundo, dicen los hindustanes, toda la materialidad es maya. Maya es una ilusión, siempre cambiante, pero nos apegamos a esas ilusiones. Dice, la esencia mental nunca es mancillada. Existe en su perfección desde el principio. Basta con librarnos de vuestras ilusiones para alcanzar el fundamento esencial del Buda. Buda no es un personaje, no es un ser que dijo esto va a ser una religión, no. Buda es un estado de meditación, es un estado de iluminado. Es en alguien, un mortal, que se va a hacer inmortal por alcanzar ese grado. Somos inmortales, pero no estamos conciencia de esa inmortalidad. De hecho, cuando vamos a la muerte, ¿dónde quedamos? Que es un koan. Koan es utilizado para callar la mente. Recuerden, es una pregunta sin respuesta. Y se acalla la mente, que eso lo podemos utilizar continuamente. Aquí hay otra parábola. Dice, cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación. Y aquí se ve el Buda meditando con su aura extendida. Y ahorita que hablo de aura me acuerdo de unos ángeles que iban volando una selva de la India y a lo lejos vieron que había una luminosidad sorprendente, muy brillante y muy extensa. Entonces llegaron y vieron a un arat, a un monje meditando. Eso es un arat dentro de la filosofía hindú. Y entonces esperaron a que abriera sus ojos, dejara meditar. Cuando abrió sus ojos, los ángeles querían saber en qué estaba meditando. Le preguntan, ¿en qué meditabas? Y él le dijo, en el vacío, en la nada. Entonces imagínense, cuando no pensamos en nada, nuestra aura crece, nuestra percepción aumenta. La mente no está interviniendo para percibir todos los fenómenos, digamos, paranormales, que es la clarividencia, la telepatía y otros más. Dice, como la reflexión serena incluye todo el espacio, puedes volver a mirar el mundo que está formado de sueños y solo sueños. Que el mundo es un sueño. Decía el Maestro Jesús, mi mundo no es este, yo soy de otro mundo, del mundo real, de donde todo surge y de ese surgimiento se creó este mundo material para que existiéramos aquí, con este cuerpo, con esta mente, pero realmente somos seres espirituales, encarnados en un cuerpo y con una mente. No somos la mente, no somos el cuerpo, no somos nada. Es una de las meditaciones del Zen. Dice, hoy, y dijo el Buda, hoy comprendo realmente la verdad y la justeza de las enseñanzas del Buda. Interesante. Y en este caso voy a mencionar un poco a alguien que me cautivó. Hay muchos maestros Zen, Milarepa, Tilopa, Naropa, Padmasambhava. Lean las enseñanzas. Les recomiendo un libro, La práctica del Zen, de Chan Chen Chin, que tomé parte de estos escritos de allí y parte de ciertas prácticas, ¿no? Bodhidharma existió como en el año 500 a 547, por ahí, 550, después de Cristo.
Pero este monje hindú se va a la China y crea lo que es el Shan, que también ya existía el Tao, que el Tao es igual que el Zen, pero de otra forma, digamos, aplicada. El Tao es sensacional, el Tao no, te dice también, comprende tu mente. ¿Quieres iluminarte? Comprende tu mente. Puedes meterte mucho conocimiento y no vas a lograr nada. Te vas a perder. Y así son las escuelas, así son muchos cultos. Si quieres la verdadera iluminación, tienes que aprender a pensar por ti mismo, a tener la duda de lo que conoces, a entrar más allá. Y menciono a Bodhidharma porque él cuando sale de la India se va a la China y se mete en una cueva. ¿Qué es la cueva? Es el subconsciente donde está oscuro. Y dice la tradición que por 9 años meditó viendo una pared. ¿Qué es la pared? Son los obstáculos, ¿ok? Pero también esa pared le sirvió venciendo esos obstáculos que están en su mente. Veo la realidad y dijo él, exteriormente toda actividad cesa. ¿Qué es el exterior? Todo esto, el mundo físico cesa. O sea, toma otra vivencia diferente. Ya no lo ves como materia, lo ves como energía y a la vez como materia. Y dice, interiormente la mente deja de agitarse. Cuando la mente se ha convertido en un muro, entonces puedes ingresar al Tao. Cuando la mente se ha convertido en un muro, cuando ya no das cabida a pensamientos, cuando ya tu mente está, digamos, manejada, controlada. En el conocimiento esotérico uno debe de dominar la mente. Hay muchas enseñanzas, por ejemplo, la enseñanza de cómo domar al buey. El buey dentro de la filosofía Zen es la mente, que hay que saberlo domar y son 10 pasos. El tiro al arco, que siempre hay que tener atinado, como se dice vulgarmente, derecha la flecha. La atención fija en la mente y en nuestros sentidos, nuestras emociones. Las 10 sugerencias de la práctica Zen son, número 1, atender interiormente el estado de ánimo antes de que surja un pensamiento. Practícalo. Hay que estar conscientes, hay que estar como vigía en época de guerra, estar siempre en acecho de uno mismo. Hay que ser soldados de nuestras propias experiencias. No solamente se medita cuando se va a un centro o se medita cuando escogemos la meditación, que tenemos una disciplina. Esa se llama meditación, pero hay una meditación que se llama en marcha, que se tiene que hacer continuamente con todas las actividades. Número 2, cuando surge un pensamiento, interrumpirlo instantáneamente y volver a la actitud de atención interior, volver a observar la mente. Porque la mente siempre cataloga, enjuicia, de acuerdo a su contenido, y se pierde la realidad. Número 3, tratar de contemplar la mente en forma ininterrumpida. Trata de practicar, de no pensar por 5 minutos en estado de meditación. Es muy difícil, pero hay que practicar. Tener la tranquilidad de la mente es de pocos. De que nada te perturben, te pueden estar ofendiendo y tú estás impávido porque no reaccionas, porque tu mente está controlada, porque los impulsos que tienes, que han sido aprendidos, que están depositados en el subconsciente, empiezan a reaccionar. La mente es un órgano de reacción. Número 4, trata de recordar esa sensación de contemplar durante las actividades diarias. Contemplar no es enjuiciar. Un niño no enjuicia.
Un animal no juicia, solamente ve. Está siempre atento, no está distraído. Número 5. Trata de ponerte en un estado de ánimo semejante al sobresalto. ¿Qué es el sobresalto? Que está siempre en capacidad de asombro. Y me recuerdo un pasaje de un maestro, de Joaquín. Joaquín tenía su monasterio y llegaban muchos discípulos porque se consideraba en aquellos tiempos que era un gran maestro del Zen. Y cierto día llega una mujer embarazada, con un niño, en brazos, llevando a sus padres, y dice que el maestro Joaquín, la había embarazado. Ya se imaginan lo que le dijeron los padres. Y le dieron al niño para que lo mantuviera. Él de alguna forma empezó a mantenerlo, le dio leche de alguna forma, porque estaba casi recién nacido. Y entonces los discípulos se retiraron, porque se enseña el celibato, se enseña la castidad científica, de no fornicar, etcétera, ciertas leyes. Entonces se alejan, pero el maestro Joaquín no se identificó. Dijo, oh, es así, y ya. Después la mujer arrepentida le platica a sus padres, van los padres y la mujer, y le piden perdón. Y llegan otra vez los discípulos y lo que hace es exclamar, Joaquín, oh, es así. Entonces, vivir sin pensar, percibir el mundo de una manera diferente, hay que hacer ciertos esfuerzos. Número 7, meditar, 6, con la mayor frecuencia posible. Que existe la meditación, como les dije, la meditación en marcha y la meditación que ya acostumbramos. Número 7, practica con los amigos de igual orientación el ejercicio de círculo. Bueno, esta es una práctica especial, pero hay que tener un grupo de meditar con ciertas personas para la iluminación, principalmente con enseñanza Zen, que no tienes dogmas y es el camino más rápido. Puedes aprender magia, puedes aprender lo que tú quieras, pero si no dominas tu mente, si no sabes lo que tienes en tu mente, que traemos arrastrando de generaciones, de vidas pasadas, tantas acumulaciones de experiencias, porque la mente está llena de historias, de programas mentales. Un programa mental no te sirve para despertar, porque estás libre de todo. Ves todo. Y de hecho, vieron la imagen de Bodhidharma, que trae atrás unas sandalias, que tiene un simbolismo especial. Número 8. En medio de una actividad tumultuosa, detenerse y contemplar interiormente la mente durante un instante o varios instantes. Cuando hay un accidente, cuando hay ciertas cosas, una pelea, un desfile, hay que observar nuestra mente y captar qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, qué tal si hay algo que tenga que ver con nuestra seguridad física. ¿Cómo vamos a reaccionar? Si fuimos violentos, hay mucho contenido de violencia en nosotros, de pelear, de gritar, de estar iracundo. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Nos vamos a identificar con esa escena y vamos a quedar mal, a atrasarnos más en nuestro desarrollo del Dharma. Y después nos arrepentimos, pero no observamos la mente porque no tenemos esa disciplina. Número 9, meditar por breves instantes con los ojos abiertos. 10, leer y releer con mayor frecuencia lo que son los sutras. Los sutras son los escritos de los maestros que tienen mucha profundidad. Entonces, cuando un discípulo está preparado, le dicen, estudia este sutra, el sutra del diamante, del nirvana, donde tiene cierta profundidad. Y de hecho, el Zen te enseña de una manera diferente a todas las demás enseñanzas espirituales, entre comillas, religiosas. ¿Qué quiere decir la palabra religión?
religar, ligarte a esa energía. ¿Qué son las características de un estudiante? Número 1, un estudiante Zen debe creer que hay una sola enseñanza. No es algo que yo le estoy diciendo que lo hagan, pero tenemos que aprender a pensar por nosotros. ¿Qué hay de bueno en la espiritualidad, en la religión que estamos practicando? ¿Qué tanto es real y qué tanto es una enseñanza de dogma? ¿Me entienden? Entonces el Zen es muy radical en ese aspecto. Lo que no me sirve, lo quito, porque me va a estorbar, porque se va a acumular en mi mente y mi mente va a accionar a esa acumulación, a ese contenido, a esa información, a ese intelecto. Número 2, debes tener un conocimiento definido de esta enseñanza, que más o menos te lo estoy planteando. Número 3, debes entender por qué el ser sensible y el ser insensible pueden predicar el Dharma. Todo lo que existe son nuestros maestros. Un animal, una piedra nos enseña. Podemos ver una piedra después de que llovió, cómo brilla. Tiene un brillo especial. Tiene la capacidad de asombro. ¿Qué hace un niño cuando ve algo? Se queda asombrado. En ese momento su conciencia se expande. Entonces, todo es un maestro. Y aquí otra parábola de Nasruddin. Un día vio que había un perro que tenía mucha sed, que tenía días sin tomar agua, y llegó a una laguna. Y cuando el perro iba a tomar el agua, por el reflejo del agua vio su cara y se asustó. Pensó que era otro perro. ¿Y qué hizo el perro? Pues para vencer eso se arrojó al agua. Entonces tenemos que ser arriesgados, intrépidos. Siguientes, debes de tener el ojo del Dharma que distingue, que es la clarividencia, es el tercer ojo, es tener la telepatía, son chidis o siddhis, son facultades extrasensoriales que se van desarrollando cuando la mente se va limpiando. 6, debes de caminar por el sendero de los pájaros y el camino del más allá, que es el camino de asombro. Número 7, debes ser capaz de desempeñar el papel positivo y el papel negativo en el drama Zen. Lo que pasa es que aquí es una escuela muy específica donde hay ciertas actuaciones que a través de ese teatro, de esa enseñanza, captamos el hondo significado de las cosas. Algunos maestros fueron como actores. Me recuerdo al maestro Po Chan, que en una ocasión en su pueblo, todos sabían que era un maestro, y su pueblo, pues la gente del pueblo haciendo sus actividades. Un día salió y agarró a unas personas ahí y fue a traer que fueran a traer un ataúd. Y porque les dijo, voy a morir al oeste. Entonces, ¿qué pasa? Que llevan el ataúd, ese cajón de madera, y entonces todo el pueblo, siguiéndolo porque sabían que era un maestro, se mete al ataúd y decían, ahora sí, ciérrenlo, clávenlo. Y entonces, antes de clavarlo, se salía y dice, no, hoy no es propicio este momento. Y al otro día salió otra vez, volvió a buscar a ciertas personas para que llevan al ataúd. Dice, ahora me voy al sur. Y también ya cuando se va a acostar, se va a meter al ataúd para morir, porque ellos, los maestros Zen, decían cuándo querían morir y morían. Cerraban sus ojos y punto. Después iban y su cuerpo inerte se empezaba a enfriar. Son parábolas muy bonitas. Entonces también dijo, no, ya no. Entonces ya iba menos gente.
El tercer día dijo, ahora voy al este, con menos gente. Pero ya no le creían. Y también antes de meterse al ataúd, no, mejor no. Este no es un día propicio. Y al día siguiente tomó el mismo el ataúd o muy poca gente. Y entonces pasaban unos por ahí. Y le dijo, claven el ataúd. Se metió y lo clavaron. Y entonces se empieza a escuchar la risa de él en el espacio, en el eco. Se quedaron asombrados. ¿Y qué hicieron? Destaparon el ataúd y el cuerpo ya no estaba. Interesante, ¿no? Que ese es como el papel positivo y negativo del Dharma Zen o Dharma Zen. Número 8. Debes destruir todas las enseñanzas heréticas. No se trata de un estado así de que lo mío es lo mejor y dogmático, no. Sino lo que no te sirve, quítalo. Hay que enseñar lo justo. Debes de adquirir gran poder y flexibilidad. ¿A qué se requiere poder? Poder personal. La energía ya, de haber desarrollado cierta energía, cierta conciencia despierta. ¿Y qué es ser flexible? Que no ser tan pragmático, tan dogmático. La flexibilidad es parte de la enseñanza Zen, porque no es rígido, se acopla todo. Y eso es importante. Número 10. Debes entender de entrar en la acción y en la práctica por diferentes caminos de la vida. Aquí vienen los 6 aspectos de la mente. Número 1. Aspectos o condiciones de la mente. Número 1. La forma humana de pensar es acumulativa, como lo que hemos trabajado, hemos dicho. Eso significa que el conocimiento humano se obtiene por medio de un proceso constructivo, porque así trabaja la mente, un proceso de acumulación gradual. Y cuando vamos envejeciendo, de hecho, ese conocimiento gradual nos hace actuar de una manera mecánica. Todo está unido por un proceso que es finito, que es parcial, limitativo y condicional, por su naturaleza y su origen. Por esa razón, el proceso acumulativo resulta incongruente o condicionado para lograr la gran liberación. Número 2. La manera humana de pensar es limitativa. Por ejemplo, que es muy difícil hacer 2 cosas a la vez. Hay gente que sí lo hace, principalmente las mujeres. Quiere decir que nuestra mente es totalmente limitativa. Entonces se ocupa y a veces cuando estamos haciendo una actividad estamos distraídos, estamos pensando en otra cosa. Entonces no ponemos atención, no desarrollamos la voluntad consciente y otras cualidades de los hombres despiertos. Número 3. La forma humana de pensar es discordante. La emoción y la razón o el pensar son 2 elementos fundamentales, aunque contrastados. De hecho, a veces estamos pensando una cosa y sintiendo otra, y todavía queremos caminar. Siempre estamos desfasados y no nos entendemos. Hay que sincronizar todo, la emoción, el pensamiento y la acción en uno solo, que es cuando se está meditando. Número 4. La forma de pensar de la mente humana es engañosa. Imaginad que nos ponemos a mirar una de las paredes de nuestro cuarto. Los ojos nos dicen que es una superficie vertical, plana, etcétera, etcétera. Y si hablamos de la física cuántica, sabemos que esa pared está llena de átomos. Entonces ya tenemos otra percepción. Entonces todo lo que vemos es limitativo, no vemos el todo, vemos una parte de ese todo. Número 5. La forma humana de pensar es impotente y derrochadora. Según los sabios budistas, la mayor parte de nuestro poder mental o de nuestros talentos nunca ha sido enteramente utilizado y yace perezoso y adormilado en las profundidades de nuestra conciencia.
No hemos despertado la conciencia prácticamente. Se dice que utilizamos del 3 al 10% de la capacidad mental. Es engañosa, como dice aquí. Es impotente y derrochadora porque gastamos mucha energía en cosas que no tienen sentido, en diversiones, en chistes, en criticar comportamientos, digamos, o patrones mentales. Número 6, la forma humana de pensar es adhesiva. Este sexto punto tal vez el más importante de todos. Toma en cuenta la innata tendencia de la mente humana a adherirse a lo aparentemente existente o sustancial en el objeto. Somos apegados a los objetos. Dice, este carro ya lo compré y es mío. Cuando dices es mío, ya te apropiaste, cediste tu voluntad, cediste todo. Entonces te vas a pegar a esas cosas, a esa materia. Realmente no tenemos nada, venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. También observa que los pensamientos humanos tienen un carácter rígido y fijo. La mente humana, rara vez o nunca reconoce el aspecto vacío, o sea, ver más allá de la forma, insustancial o definido de las cosas. Estas son las 6 características de la mente según el budismo Zen, que hay que estudiarla, hay que desarrollarnos, hay que aprender a controlar la mente. Pues muchas gracias, soy José María. Aquí está mi celular por si quieres algún curso, alguna terapia, aprender a sanar con la energía cuántica, las emociones, trabajar con las emociones, cómo eliminar emociones adversas y muchos cursos y terapias más. Y te dejo esta reflexión. Nunca podrás encontrar lo que nunca se ha perdido. Todo está en nosotros. Proverbios Zen. Paz a vosotros.